Bienvenidos chicos a según yo, su última materia. Es decir, dentro del programa de administración, está planeado que para que el seminario de administración sea la última de las materias. ¿Por qué? Porque está programado también como la continuación, o más bien el cierre de la carrera. Es decir, si llegamos a tener en algún momento la primera materia, y si llegamos a recordar la primera materia tenía por nombre Introducción a la Administración. Es decir, en la introducción a la administración se daban las bases para poder iniciar la carrera. Y justamente es eso y a la vez todo lo contrario. Eso porque tiene que ver la parte de administración, el seminario de administración, y lo contrario porque justamente lo que busca es que podamos darle un cierre a la carrera, es decir, que podamos estas 4 semanas compartir experiencias, conocimientos, casos prácticos y análisis de componentes suficientes para que de alguna manera u otra parte de los conocimientos vistos en la carrera se vean reflejados. Hemos llegado a hacer proyectos con simulador de negocios, pero aquí vamos a abordar de alguna manera conceptos o cosas de organización que la idea es que tengan un resumen propio de este repaso y que con eso nos prepare a la hora de ejercer. Muy bien, estamos en la cuenta regresiva a 4 semanas de cambiar las dinámicas, ¿no? De dejar de apartar los sábados en la tarde para ahora convertirnos a lo mejor, dependiendo del método de titulación, en personas que estaremos haciendo un trámite para convertirnos en licenciados en administración. Entonces, creo que es un momento para reflexionar, es un momento también para poder repasar, para poder hacer el ejercicio. Y totalmente al contrario de introducción a la administración, se esperaría que mucho de lo que platiquemos sean cosas que ya hayan visto y sean cosas que a lo mejor sea más interesante incluso su punto de vista. Muy bien. Entonces, va a ser esa la dinámica. ¿Qué vamos a estar viendo durante las 4 semanas? Es una unidad por semana, en pocas palabras. Muy bien. En donde la primera semana nos vamos a ir más conectados hacia lo que es las bases de la administración. Nos vamos a ir con las bases de la administración. Vamos a tocar un poquito de las habilidades directivas, y vamos a cerrar a lo mejor con un poquito más bien, vamos a tocar en la parte de liderazgo y un poquito de teoría de personalidades de Myers-Briggs. Muy bien. La siguiente semana nos vamos a enfocar en las áreas funcionales, ¿sí? En las empresas, en lo que son las características de las áreas funcionales. Y vamos a hablar un poquito de dirección estratégica, vamos a hablar un poquito de las características de una administración con los principios de la teoría clásica, etcétera, etcétera. Muy bien. En la semana 3 nos vamos a enfocar a desafíos para una buena administración y vamos a compartir experiencias sobre qué retos tiene el administrador, cuál es la paradoja de la administración y qué es lo que nos convierte en un administrador eficaz. Y en la quinta semana ya vamos a repasar lo que son los retos que vienen para la administración, pero desde la perspectiva de una conciencia de la administración y un estudio de casos. Es decir, en la cuarta semana vamos a estar haciendo ejercicios propios nada más para saber cómo tomarían ciertas decisiones. Muy bien. Y una vez terminado esto, pues bueno, la idea es que se genere un portafolio de actividades.
El portafolio de actividades, como ya conocen las mecánicas del juego, ¿sí? Se evalúan como tal en la cuarta semana. Es decir, que en la cuarta semana vamos a estar integrando lo que es todo el compendio de las cosas que llegamos a hacer aquí. Ajá. Perdón, es que estamos en el aula. Todo el compendio de las cosas que están aquí, ¿sí? Y en donde vamos a ocupar introducción, portada, contenido y pertinencia. Es lo que se va a evaluar, ¿sí? Es decir, vamos a hacer un compendio de las actividades. ¿Qué les pediría nada más como para la última materia? La idea es que el proyecto ejecutivo tenga ya una introducción y una conclusión propia y una portada de bibliografía propia de una entrega de un licenciado. Es decir, que puedan ser con este abordaje más extenso que lo tradicional, es decir, que puedan tener un formato ejecutivo más llevado ahí, ¿no? De una cuartilla, a lo mejor de introducción, una cuartilla de conclusión, portada y bibliografía, el contenido de lo que vamos a ver. Pues la idea es que pues puedan darle el mismo formato, que todo tenga el mismo tipo de letra y que tenga justificación, que sea una letra tipo Arial o tipo Calibri, tipo Times New Roman, dependiendo de tu preferencia, ¿sí? Y que el contenido que se repasa ahí tenga pertinencia, es decir, que pueda ir abonando y que pueda ir conectando con las necesidades de la materia y que se van a ir viendo. Por ejemplo, las necesidades de esta semana uno tiene la finalidad de esta semana de repasar conceptos de organización, repasar conceptos de liderazgo y ver las teorías de las personalidades. Entonces, es decir, cómo complemento, cómo hago este tipo de información para que quede claro a nivel redactivo el objetivo de la materia. Muy bien, y entonces, una vez que entendemos eso, pues es generar las evidencias, ¿no? Y se va a evaluar dentro de ello, pues el cuadro de evidencias sí va a tener un peso importante, va a entrar como dentro del portafolio de actividades y la autogestión serían las actividades por separado, ¿sí? Y esta vez entre la asistencia y el desarrollo de habilidades blandas se va a evaluar a través de las participaciones que se puede llegar a tener en el grupo. Si por X o Y razón, chicos, eh, tu trabajo o alguna circunstancia de la vida no te permite conectarte en el momento, igual recuerda que van a estar por video y la idea es que puedan interactuar a lo mejor a lo largo de la semana a través de WhatsApp o algo por el estilo. Y la idea es que puedan aportar a cosas alrededor de la materia, ¿sí? Entonces, esta vez sí se les pediría que puedan estar llevando esas colaboraciones, ¿no? Y ese tipo de contenido que se puede ir compartiendo, esas participaciones. La idea es que podamos tener un espacio de diálogo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a estar evaluando como tal. Y son esos dos rubros grandes que se van haciendo. En general ya conocen que si tienen una asistencia regular y o pueden justificar. Dos, si pueden participar a lo largo de la clase y generar las actividades en tiempo y forma, creo que con eso pues, se puede generar una nota perfecta. Caso contrario, nada más ir viendo las circunstancias que no se puedan llegar a cumplir y con eso, pues bueno, ya depende de la circunstancia, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran comentar o alguna ansiedad, chicos? Kicks. Bueno, de igual forma, comprendo que el grupo a veces está en su trabajo y le cuesta más trabajito a veces participar de manera hablada. Recuerden que también pueden hacerlo de manera WhatsApp o de manera de mensajito y con eso a lo mejor tener un espacio de retroalimentación, ¿sí? Entonces, eso también nos puede ayudar, es decir, de sobre todo mi interés en este tipo de materias es que ustedes puedan ya expresar su avance
como licenciados, ¿no? O sea, como futuro, yo ya los hago licenciados, discúlpenme, ¿sí? Entonces, como ya licenciados que ya pueden expresar, que ya puedan tener y que vayan vertiendo sus opiniones, que sus opiniones cuentan muy mucho, ¿vale? Entonces, va por ahí. Y parte del diálogo, o parte de lo que quisiera mandar a diálogo más bien, es qué es una organización. Es decir, claro que ya hemos repasado lo que es una organización a lo mejor en introducción a la administración y a lo largo de la carrera, o así debería haber sido. Pero ahora, a estas alturas, después de 3 años, 3 meses, chicos, ¿cuál es tu percepción de organización? ¿Sí? ¿Ha cambiado algo con tu percepción original? No, bueno, más bien está más definido de lo que es organización. O sea, podemos tener una idea desde nuestra perspectiva de seres humanos o de personas de qué es ser organizado, que hacia allá va la organización, pero más sobre todo, eh, qué es, cómo ver las cosas minuciosamente a detalle, ¿sí? Para poder ponerte tú mismo fechas, compromiso, metas, hacia dónde te quieres dirigir y cuál es tu objetivo claramente y sobre todo si es alcanzable. No propuestas de decir, sí, yo soy organizado, yo ahorro. Bueno, pero ¿cuánto ahorras? ¿En cuánto tiempo? ¿De cuánto vas a estar ahorrando diario? ¿Qué vas a hacer para ahorrar? O sea, te abre más el panorama realmente de lo que es ser organizado. Entonces, digámoslo de esta manera, tu percepción de la organización ha cambiado con el tiempo. Es correcto. Es correcto. Y es eso, chicos, es eso. La idea es que el tiempo, dicen que es un buen maestro. El tiempo es un buen maestro. Y la idea es que haya sido o sea un buen maestro para ustedes el tiempo. Y el tiempo y la experiencia y lo que han hecho con ese tiempo los ha puesto en donde están, es decir, a evaluar lo que es una organización, evaluar, como dice Esteban, me parece bastante interesante, es decir, oye, pues sí, está padre que nos organicemos, pero pues, si le ponemos puntos sobre las is, y si le ponemos acciones, y si le ponemos objetivos, y si le ponemos un plan, y si le ponemos cosas, ¿no? Entonces, creo que es un buen punto de partida de decir, oye, hemos a lo largo de 3 años y fracción puesto como si fueran por una baldosa en una casa, ¿no? Ladrillos, hemos puesto ladrillos de tal suerte que nuestra concepción de organización tuvo que haber evolucionado a lo largo de la carrera. Es decir, sí, sabemos que es un sistema de personas, pero que las personas tenemos deseos, necesidades, anhelos, frustraciones, y que pues cambian, como, que la organización se ve beneficiada y afectada dependiendo de eso, ¿no? Es decir, de los anhelos comunales, del sistema, de ciertas circunstancias que hacen que la organización pueda desviarse. Y también es bien interesante decir, oye, sí, una organización es un sistema que tiene metas, pero ¿y dónde están las acciones? ¿Y dónde están los planes? ¿Y dónde están las metas? ¿Y dónde están las ciertas cosas? Y las acciones, sobre todo, de que lo que va a hacer. Actividades clave, ¿no? Y entonces, sí, justo la idea va a decir, oye, pues entonces la organización es parte fundamental para el desarrollo de los individuos, una, y dos, gracias a la organización, las cosas suceden, si no, no sucederían. Es decir, cuando hablamos de organización, hablamos del objetivo en común y poner las cosas en un objetivo en común. Si ponemos comunicación y ponemos una acción conjunta, es mucho más probable de que las cosas sucedan a que si no lo hacemos. Entonces, estamos llevando un concepto tangible a un concepto intangible. Es decir, estamos mandando al concepto de organización hacia lo que decíamos de empresa. Y es que la empresa la vemos
la vemos sólida, la vemos con un nombre, la vemos de marca, la vemos con un proyecto, la vemos, la vemos con eso, pero ¿qué es al final una empresa? Una empresa es un grupo de personas que tienen un objetivo en común. Si dejan de tener ese objetivo en común y dejan de hacer por la empresa, si no se comunican, tarde que temprano, ese tangible se desvanece y se vuelve un intangible. Entonces, la empresa es un concepto que parece tangible, pero en realidad es intangible y depende de la voluntad de las personas, depende de la comunicación de las personas. Ojo, si una persona dentro de los dueños a lo mejor ya se descarría y toma decisiones diferenciadas, probablemente los otros hagan acciones para rescatarlas. Pero si fuese que todos los dueños de eso hicieran decisiones descabelladas, muy probablemente la empresa, que es una organización, pues tendría detalles como tal, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que un concepto físico como una empresa en realidad es un concepto abstracto completamente, ¿sí? Bien. Y dentro de eso, ya hemos hablado alguna vez de la diferenciación entre organización y empresa, ¿no? Es decir, organización, más bien, todas las organizaciones, más bien, no todas las organizaciones son empresas y todas las empresas parten de una organización, ¿sí? En donde una organización puede ser un país, una organización pudiese ser un equipo de trabajo, una organización pudiese ser un club deportivo, una religión o una secta, etcétera. ¿Sí? Entonces, la organización es la que dicta, o las organizaciones suelen ser un grupo de personas que van dictando el comportamiento dependiendo de qué tan grande sea y dependiendo de qué tan fuerte sea su fin. Muy bien. Entonces, a partir de eso salen unas pequeñas premisas alrededor de la organización. ¿Sí? El primero es el de que las empresas aumentan la especialización y la división de la mano de obra. ¿Por qué creen que las empresas, o más bien las organizaciones, entre más grandes sean, aumentan la especialización y la división de mano de obra? Armando, no sé si puedas abrir tu micrófono, no sé, si estás en un lugar donde se puede, no se puede. Pero no iba a bajar, pero le comento. No, pues, ¿es la pregunta la que está ahí? No, es decir, aumentan la especialización y la división de la mano de obra. ¿Por qué aumentan la especialización y la división de mano de obra las organizaciones? Ah, ¿O por qué crees? aumenta la especialización. Es que entre más conocimiento hay mayor capacidad entre los mismos colaboradores. Este, ¿Sí? Se me fue la idea. Ok. Bueno, te voy a plantear algo para que veas por dónde va también el asunto. Mira, no sé si te ha pasado o les ha pasado que has viajado a un pueblo. Piensen en un pueblo lejano, de Colima. A ver, y si pueden, díganmelo para que sea mejor. Un pueblo chiquito, lejano, y que tenga pocas personas, una ranchería. Puerto de Anza. ¿Puerto de Ángel? Puerto de Anza. Puerto de Anza. ¿Cuántas personas tiene? Puerto de Anza, no sé, algunas Aprox. 300, yo creo.
Sí, son 300, como 200 personas. 200 personas. Si tú fueras a hacerles una encuesta, de qué, más o menos cuál sería su grado de estudios. Cuando mucho primaria, porque lo que recuerdo yo que hay ahí nomás primaria. Secundaria Pri- tenían que ir calzados en eso. Entonces, tienen que viajar mucho para hacer secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos poblados? No sé si han llegado a ver, por ejemplo, en esas rancherías, que las personas saben hacer muchas cosas, pero por encimita. Decir, oye, la otra vez, les comentaba aquí, la otra vez con mis suegros, no es una ranchería, pero me estaban diciendo, oye, ¿me ayudas a quitarle las puntadas al gato? Y yo, chingas, no sé hacerlo. Digo, ¿qué tal si mato al gato, no? ¿Qué tal si le saco la puntada, no? ¿Sí? O, oye, hay que sembrar. Oye, hay que checar qué onda con las chivas. Oye, hay que ver las láminas. Oye, entonces saben mucho de muchas cosas. Bueno, saben muchas cosas más bien, porque es una comunidad pequeña. Cuando es una comunidad pequeña, tienen que saber de muchas cosas. Pero pues, ¿qué pasa cuando sabes de muchas cosas? Sabes por la capita. Y la idea es que en las sociedades entre más grandes son, más requieren personas que sepan mucho de un tema más pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, próximos señores licenciados en administración, si algún día pasas por la calle y te preguntan, ay, qué bueno que te encontré, señor licenciado, porque fíjate que tengo un dolor en el cuerpo, no sé qué es, y me duele la cabeza. ¿Tú le puedes recetar algo? Probablemente no. No, nada. Nada. Dice, Más de que un té a lo mejor. un tecito o algo, ¿no? Dices, oye, pero no seas malo, no seas mala. Tú eres licenciado. Sí, pero en administración, no en medicina. ¿Sí? Entonces, la misma sociedad, o más bien ustedes eligieron especializarse en la administración. Ah, pero si fueran diciendo, oye, fíjate que mi empresa tiene un problema de personal. Órale, en una de esas y le pueden contestar más, ¿no? O, oye, fíjate que tengo unos problemas, a lo mejor en la parte de, no sé, quiero hacer un proyecto. Pues también hay mucho que contestarles, ¿sí? Oye, quiero ver un tema a lo mejor de mercadotecnia, de ventas. Hay cosas que contestarle, en contabilidad igual, ¿sí? Entonces, creo que nos volvemos más y más y más buenos entre más nos estudiamos en un tema cada vez más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, van por la calle y o los que les ha tocado la calle, ¿cuántas personas así que toques en casa por casa en Colima? Así los ves con doctorado o postdoctorado. No muchas, porque no es una sociedad tan grande, no es una organización tan grande. ¿Sí? No requiere tanta especialización, es decir, es más complicado, ¿no? Pero entre más va creciendo una sociedad, sí requiere personas con más especialización, aunque no sea por el grado de estudio, ¿sí? Por ejemplo, una empresa grande como Coca-Cola, me acordé por ti, Esteban, una empresa grande como Coca-Cola, en su momento, pues ocupa muchísima especialización, o en food, o en Bimbo, o en Pafar, o en varias, ¿no? O en Sigma Alimentos, ¿sí? O sea, en empresas grandes requieren personas que sepan cada vez más, y fue donde tú ya hablaste, y fueron comentando muy bien, ¿sí? Es decir, requieren una persona que sepa mucho de un tema específico, ¿sí? Tengo un conocido, digamos así, también un jefe, el cuate tiene doctorado en propiedad intelectual. O sea, no, dentro del área del derecho,
está la propiedad intelectual y de él se desarrolló totalmente en eso. Si le tuvieras que pedir a lo mejor a él un tema penal, si oye, fíjate que quiero una demanda alimenticia, pues él no es el experto en eso. Se especializó tanto en la parte de propiedad intelectual que es en donde es muy bueno, ¿sí? Y eso es lo que nos va pasando poco a poco nosotros. Si alguien me llega a preguntar alguna vez, oye, ¿cuál es la diferencia en una maestría? Pues bueno, la maestría, por ejemplo, si quisieran hacer una maestría en alta dirección, pues sepas que dentro de la administración van a platicar todo el tiempo de la alta dirección. O todos los temas van enfocados a la alta dirección. ¿Sí? Oye, pero si no eliges alta dirección con maestría, eliges una maestría en innovación. Oye, pues van a hablar todo el tiempo de innovación. Entonces, ¿qué va pasando entre más estudiamos? Normalmente, entre más nos especializamos, normalmente te vas a ser cada vez más bueno, en teoría, de hablar de un mismo tema. ¿Sí? Y eso es lo que a veces pasa y el de los de la comunidad hasta se les saca de control, ¿no? Dicen, oye, ¿cómo sabes tanto? De un mismo tema. Cuando me saques de ese tema o cuando salimos de esos temas es cuando nos agarran en curva, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos hace la especialización. Muy bien. Segunda, tecnología de gran escala. Las organizaciones grandes y las empresas y las sociedades, normalmente las más avanzadas suelen ser las que usan la tecnología. Muy bien. Chicos, eh, ¿qué es lo último, o así que digan, de lo último que conozcan de usos tecnológicos? Que es así como que recuerden algo que hayan usado recientemente. Se vale Word, ¿eh? Blog de notas. Se vale una pala, no sé. ¿Qué han usado? Cuéntenme. De lo que usamos la tecnología en nuestro trabajo. En general, de la vida. Pues en sí lo que uso más es el Word, PowerPoint y Canva. Ok. Bien todos. Bien, muchas gracias, Fátima. Word, PowerPoint y Canva. Por ejemplo, imagínense la vida antes de Word. ¿Cómo era hacer documentos? ¿Sí? Pues era escribirte a lápiz y ya, ¿no? A máquina de escribir. ¿Sí? Y una máquina de escribir que se te equivocabas a corrector o liquid paper, ¿no? Lo que decía Franco Escamilla. Y ahora ya no, o con Word llegó de alguna manera a facilitarte la vida de que puedes copiar y pegar información. Piénsalo, en algún momento llegaron a decir, oye, fíjate que nos va a hacer más perezosos a los humanos porque vamos a poder escribir cosas y copiadas y pegadas. En parte tienen razón, pero también por otro lado, oye, imagínense cómo hubiera sido la vida si en el proyecto de tesis o de integración no existiera para ustedes Word. ¿Cómo tendría que ser si tuvieras que escribirlo en máquina de escribir? Y estoy hablando ya de tecnología, ¿sí? Un documento de 100 cuartillas, sin copiar y pegar nada. Un poco más cansado, ¿no? Sí. Entonces, la tecnología nos permite ser muchísimo más eficientes, ¿sí? Gracias a la tecnología, ustedes incluso están, ya lo sabíamos, tomando esta clase, ¿sí? Y de alguna manera, gracias también a la tecnología, ustedes, por ejemplo, ya pueden hacer presentaciones más bonitas como lo hace con Canva, ¿sí? Canva ya tiene como herramientas hasta de automatización. Ya tienes una inteligencia artificial, Canva, en donde le pones qué dibujito quieres que te haga.
¿sí? Y vaya, que ahorita está lo de moda, por eso preguntaba, que hayan usado lo de ChatGPT y lo de Google Bard, ¿no? De que dicen, oye, pues ya me hace las cosas eso. Y como toda la tecnología tiene sus pros y sus contras a lo mejor dices, oye, pues puede ser que nos reemplace la tecnología a nosotros, ¿no? Pero también por otro lado nos hace muchísimo más eficientes o nos da acceso a cosas que antes no ni lo pensábamos. Bien, entonces eso tiene que ver con usar la tecnología de gran escala. Las sociedades más tecnológicas suelen ser las que tienen ventaja pro competitiva. Piensen en un Corea del Sur. Piensen en cómo, por ejemplo, tú cuando viajas a la Ciudad de México y después viajas a esta comunidad que dijeron, que no me acuerdo, se me olvidó el nombre, ahorita me lo recuerdan por favor, el Ángel, ¿sí? Cómo hay una diferencia enorme en el uso tecnológico, ¿no? ¿Sí? Entonces, para bien o para mal, la tecnología es como, es más, vaya, también la tecnología también aplica con cosas no virtuales. Por ejemplo, intenta tú correr descalzo contra una persona que tenga tenis, que los tenis tengan bolsitas de aire, de esos que para que cada paso que corras no te lastime tus bellos pies. Y corran en un empedrado, uno descalzo y otro con unos tenis de colchoncito, durante 7 kilómetros. Ojo, nunca comenté que si a lo mejor la persona que está descalza es rarámuri y es buenísima corriendo, buenísimo corriendo, y si el otro nunca ha corrido en su vida. No, no, no. Pero definitivamente la tecnología de los tenis le dará pequeñas ventajas o muy grandes ventajas. Entonces, creo que la tecnología es eso. Oye, por qué se rompen, por ejemplo, en natación, los récords? ¿Por qué se generan récords mundiales todavía? Bueno, no sé si sepas, pero los trajes de natación están diseñados con tecnología para hacerlos más rápidos. Son aerodinámicos, tienen en el traje cosas especiales, de tal suerte, no les pueden poner cosas artificiales, pero los hacen muchísimo más rápidos y más veloces. Lo mismo con el atletismo. Claro que tiene que ver con la habilidad del atleta, pero definitivamente la tecnología les dio esa milésima segundo o esa décima segundo que los hace muchísimo más rápidos. Muy bien. Entonces, esa es la segunda característica. La tecnología hace a veces la diferencia en esa situación. Muy bien. Tercera. Chicos, no sé si ustedes conozcan a Tenquique. ¿Lo conocen? Atenquique, Iguá. Sí, ¿Sí? Atenquique. Bien. Atenquique. Atenquique, Piguamo, Tecalitlán, Todo de allá. ¿qué más? Sí, Guzmán, para Bien. allá arriba. Para allá arriba sí lo ubicas. Bien. Atenquique, pero por ejemplo también Atenquique y otro que lo traigo muy fresco es Quesería. Ajá, Tienen un punto en común. ¿Cuál creen que sea? que en Atenquique está el ingenio, el de este de papel, Ajá. y en Quesería está lo del azúcar. Yes. Una empresa muy grande en un poblado muy pequeño. Sí, Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas de ese poblado? Pues la mayoría trabaja en Atenquique o en la industria del papel, o la mayoría trabaja en el ingenio o conexos. Es decir, alrededor, ¿no? Es decir, oye, fíjate que trabajo, yo soy el de la papelería en el quesería, entonces significa que normalmente le atiendo a los niños de los papás que trabajan en la ingenio, por decir algo. Y entonces se vuelve como los planetas al sol o como la luna a la tierra.
Es decir, las empresas pequeñas se suelen poner alrededor del planeta más grande o las empresas más grandes y se ponen a orbitar alrededor de. Y es algo bien común que las empresas, se generan empresas alrededor de la gran empresa. No sé si les conté, por ejemplo, de una empresa de logística en Guadalajara, que el único cliente que tenía era Nestlé. Y era una empresa medianamente interesante, medianamente grande, o sea, tenía unos 60 empleados, pero dependía completamente de lo que hiciera o dejara de hacer Nestlé. Y a su vez, esta empresa de 60 tenía por subcontratación otra empresa pequeñita rondándole ahí. Es decir, ¿qué pasaba? Si Nestlé no le pagaba, esta empresa dejaba de facturar y le dejaba de pagar a la empresa subcontratada. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Las organizaciones más grandes administran las condiciones del entorno económico. Por decir algo, ¿qué pasa si el día de mañana, en un acto de rebeldía, dice la industria del papel, no más, vamos a cerrar todas las puertas de la industria del papel? No vamos a vender. ¿O qué pasaría si hiciera lo mismo en Ingenio? ¿Sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, como lo que pasó en Pihuamo. En Pihuamo era una excelente, el sector de la minería estaba bastante fuerte, pero en algún momento, por X o Y razón, cierran las minas. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces empieza a cambiar todo el ambiente externo. Lo administró completamente. Entonces, es eso lo que sucede cuando estamos hablando con que una organización empieza a cambiar las circunstancias del entorno. Pues piénsalo, vean cómo la 4T está cambiando el entorno, para bien o para mal. Está cambiando el entorno, es una organización más grande, o sea, hace gobierno. Muy bien. Entonces, va por ahí. Economizar los costos de transacción. Muy bien. En economizar los costos de transacción fíjate que normalmente ustedes cuando compran, por ejemplo, te dan un precio de menudeo y un precio de mayoreo. Oye, que compraste 1 kilo de jamón. Kilo de jamón, no sé, pero pues podría costar 70 pesos. A comparado de una tonelada de jamón. Si compras una tonelada de jamón, no te cuesta, si te costó 1 kilo, 70 pesos. No te costaría 70 pesos. Te costaría menos. Por mayor de una tonelada, no sé, por decir algo, 63 pesos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué te descuentan demasiado cuando compras uno a cuando compras 1000? ¿No? Pues hay unas sutiles diferencias, ¿no? Cuando compras uno a cuando compras 1000, ¿sí? En este caso, cuando compras 1000, estás ahorrándole a las otras personas, estás ahorrando dinero de almacén, le estás ahorrando dinero en transporte por unidad, ¿sí? Porque si pides una tonelada, pues a lo mejor, si pides 1 kilo, lo tiene que llevar a lo mejor a tu lugar y pues a veces la gasolina le sale más o menos igual de 1 kilo a una tonelada. Entonces, le estás ahorrando al otro, le estás ahorrando la gasolina y sobre todo, lo más importante, le estás ahorrando riesgo cuando administran el ambiente externo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes compran en menudeo, es decir, cuando compran de una pieza,
cuando compran de así, normalmente les agregan costos de gasolina, de almacén y del último, riesgo. Ustedes pagan la gasolina, el almacén y el riesgo del empresario. Y si agregamos el plástico, también el plástico. Entonces, es interesantísimo pensar que las cosas están con un valor muchísimo más altas de lo que realmente podrían costar si no existiesen esos valores. ¿Sí? Es por eso que que te pueden agregar muchísimo valor, o más bien, muchísimo precio, cuando te compran o cuando te venden de a poquito. Y también, irónicamente, en los intermediarios y en las personas que lo mandan de un lugar para otro, son los que se llevan mayor margen de ganancias. Tal vez no sea justo, tal vez no sea padre, pero a ver, muchas veces el coyote o el intermediario se lleva muchísimo más utilidad que el productor mismo. Y véanlo con lo del campo. Oye, a lo mejor la persona que no sé, quiso hacer eh, piñas o mangos. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se generara el huerto, que se pudiera generar? ¿Cuánto mantenimiento le tuvo que dar? ¿Cuánto tuvo que pagar de abono? Tuvo que pagar de un montón de cosas para que funcionara y sucediera. Y cómo por simplemente el otro persona o la otra persona por trasladarlo en un cierto tiempo, en mucho menor que lo haría el inicial productor, se lleva un porcentaje bastante alto. Es decir, si por ejemplo el productor le gana 3 pesos por kilo, pero estuvo sembrándole, le dedicó cerca de 3 años de su vida para poderlo hacer, o 5 años, no sé, depende del huerto, o un año, ponle, le dedicó un año de su vida, como el otro, en simplemente distribuirlo, a lo mejor le gana 2 pesos por pieza, quitando todos los gastos, obviamente, y se llevó 2/3 partes, o incluso otra tanda igual, a lo mejor 3 pesos, otra tanda igual, pero con muchísimo menos esfuerzo. Y entonces, muchas veces tiene que ver porque de alguna manera él está ahí implicado, lo que les decía, transporte, riesgo y almacén. Muy bien. Entonces, cuando te ahorras esos tres o cuando saltas el intermediario, las cosas salen muchísimo más baratas. Y cuando eres una empresa grande, buscas eliminar el intermediario, eliminar el almacén y sobre todo eliminar el riesgo, ¿sí? El riesgo de que se eche a perder o similares. Muy bien, y entonces está el cuarto, ese es la cuarta razón por la que existen las organizaciones. Y existe una quinta, ¿sí? La quinta es las organizaciones capitalistas, pues van teniendo cada vez más y más y más dinero. Muy bien. Y chicos, acuérdense, si no lo han escuchado antes, acuérdense de esta frase. Entre más dinero tienes, más poder de decisión capitalista tienes. Es decir, si una persona tiene 20 pesos para comer, decidirá sobre 20 pesos, lo que le alcance. Si una persona en vez de 20 pesos tuviera 40 pesos, probablemente o puede obtener el doble de la proporción de lo que decidió el de 20, o puede elegir otras cosas que pueden sumar 40 pesos. Entonces, dinero es igual a decisiones económicas. Entonces, si una persona o una empresa o una organización tiene mucho dinero, normalmente tiene mucho poder para decidir, puede decidir muchísimas cosas. Y otra cosa es que normalmente las personas en el capitalismo deseamos esa decisión, por lo que hacemos cosas por esa decisión.
¿sí? Es decir, todos los trabajos tienen esa base. Tú trabajas y recibes un salario o recibes una nómina por justamente eso, ¿sí? Por el capital que te dan y por lo que accedes con ese capital, sea mucho, sea poco. Si no fuera por ese capital que te dieran, ¿seguirías ahí? ¿Seguirías trabajando ahí? ¿Harías exactamente lo que haces ahorita, dedicándole el tiempo que le dedicas? Probablemente, y la respuesta natural sería no. Entonces, claro que el capitalismo ejerce un poder y control. Claro que, que las empresas, al ser capitales, tienen poder de decisión. Y aquellas que acumulen mayor capital van a poder tener mayor decisión o mayor cantidad de decisiones económicas. Muy bien. Y entonces, eso va forjando la organización. Es decir, no es el mismo poder de decisión cuando tienes un solo salario. Por ejemplo, imagínense que quisiera comer esa persona con 20 pesos, a que se junten entre 80 personas y pongan cada quien 20 pesos. Si fuera así, en ese caso suman 1,600. Y con 1,600 probablemente tengan otro tipo de decisiones económicas. Probablemente puedan acceder a diferentes circunstancias. Muy bien, entonces, la idea, chicos, en esta primer parte, este primer bloque de conexiones, ¿sí? Es que ustedes puedan, o que ustedes puedan empezar a ver lo que tiene que ver con las organizaciones. Y es decir, que ustedes puedan llevar esto que estamos platicando de las características de las organizaciones a un terreno narrativo. ¿Cuánto más o menos del ensayo o qué características deberían de tener el ensayo? Más o menos una cuartilla completa. ¿Con qué rasgos? Con estos 5 rasgos. Puede que no estés de acuerdo con estos puntos y que quieras abordar otros, adelante. Puede que a lo mejor digas, no estoy de acuerdo en esto, adelante. Lo que buscamos es que sea tipo ensayo, que pueda tener una justificación, ¿sí? Y la idea es que se pueda ir generando. Si no tienes al alcance Word, puedes hacerlo en la libreta, mandar foto de libreta, y por favor, mándenlo cuando lo tengan en la carpeta de Drive. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que quieran decir de la actividad y o fuera de la actividad? No, profe, igual de mi parte, porque estoy de oyente, no he podido participar mucho, Sí, pero sí quedó claro la actividad. sí, sí quedó. Y sobre todo, ok, muchas gracias, Esteban. Aunque sé que a lo mejor ya son cosas que han visto, mi intención aquí es verles el grado de evolución. Y más que en un sentido de evaluación, en un sentido propio, ¿no? De que ustedes digan, ah, caray, antes redactaba de esta manera, ahora redacto de esta otra. Muy bien, excelente, gracias Esteban. ¿Algo que quieras compartir, decir, dudas, comentarios, Armando? Ok. A lo mejor su internet puede mejorar en un futuro o a lo mejor puede estar disponible en siguientes conexiones. Pero Chicos, fíjese, profe, que ajá, referente a lo que dice, sí, ya ahorita, al menos de cuando yo inicié la primera materia, que ya me andaba volviendo loco porque se me actualizó la computadora, se me borró el trabajo, me empecé a estrenar y pues, ya esto es para mí. Ya ahorita por instinto, por, por costumbre, vaya, ya ahorita cada que me meto un bordo a redactar algo, luego letra 12 Arial, justificado, 1.5 de margen, entonces ya se te vuelve un hábito, algo que yo pues realmente nunca hacía, nunca utilizaba, entonces ya se te vuelve a hacer algo cotidiano en tu rutina, en todo lo que hagas.
Y ahorita ya te daría ruido si no te dejaran así. Así es. Sí, me pasa, fíjate que me pasa a mí con mis entregas. Yo en mis entregas igual, yo también suelo elegir mi favorita es Calibri, pero mi segunda favorita es Arial, la que, ay, no sé, me genera mucho ruido es Times. Cuando me obligan lo uso, pero una letra diferente de esas tres, en Word me cuesta mucho trabajo. O sea, es como tipo, oye, si voy a poner algún Comic Sans, y sobre todo la alineación para mí tiene que ser justificada, porque me da sentido del mundo que esté alineado los renglones de la izquierda con los renglones de la derecha. Y yo ya no puedo ver un documento sentirme tan sencillamente tranquilo con alineación centrada, por ejemplo. Redacción sí, y sí es cierto, es un hábito a lo mejor redactivo o un hábito más bien de formato, más que nada. En redacción, bueno, tal vez la maestría ha ayudado mucho. Antes yo de la maestría, mis redacciones eran de renglones de 4 párrafos. Perdón, párrafos de 4 renglones. ¿Sí? A partir de la maestría, mis redacciones han cambiado muchísimo. Tal vez el tiempo también a ustedes le dará. O igual les pasa a ustedes. Por ejemplo, antes, por ejemplo, expresaban una idea en 2 renglones, ¿no? 3 renglones. Y ahorita a lo mejor ya están en 4, 5. A lo mejor ahorita ya, por ejemplo, ya después por tipo de textos les obliguen a redactar y tú mismo te vas a dar cuenta que no terminas de dar tu idea en renglones a veces de 6 o de 7 o de 8 renglones, o de párrafos de 8 renglones. Entonces, vas cambiando entre más te especializas en algo. Y eso es justamente parte justamente esto explica el primer punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que busco. Ya busco una redacción un poquito más argumentada, más fuerte, y sobre todo más propia. Es decir, no se casen solo con lo que se ha comentado aquí. Es decir, que ustedes puedan tener su propia voz, para mí es importante. Cuando hablo que es con sus propias palabras, también significa que le busquen tener una redacción a sus propias palabras, que sea un argumento más fuerte y sólido. Muy bien. Entonces, va por ahí, chicos. La idea es de un ensayo, quedaría más o menos como de una cuartilla la idea, ¿sí? Y si tengo bien mi reloj, son las 2:58. ¿Sí? La idea, chicos, es que puedan redactar y al mismo tiempo me den oportunidad, un servidor, ya saben, de trasladarme a mi fuente de operaciones, mi casa. ¿Sí? Entonces, la idea es que igual pueda estar respondiendo en algún momento, pero podemos trasladarnos. Y a su vez se topa con o se interpone más bien, disculpen la palabra, interponen con el receso. Entonces, ¿les parece que puedan generar la redacción, puedan tener inspiración y todo? Y regresando del receso, ¿hacemos la siguiente conexión o se hace 4:40? Sí, está bien, profe. Perfecto. Sirve que también a los que a lo mejor estén fuera de sus trabajos o de sus hogares puedan estar acomodándose mejor. Entonces, nos vemos 4:40, chicos, y muchas gracias.